Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de charlas y recursos en línea, donde más leer e investigar literatura, una actividad desarrollada por la Biblioteca Mario Vargas Llosa ya desde hace algunas semanas. Todos los martes, aproximadamente a estas horas, hemos querido compartir con nuestros usuarios un conjunto de propuestas virtuales que en estos tiempos de aislamiento social ponen a libre disposición de la web diversos materiales de lectura. Ya en las sesiones pasadas tuvimos como invitados algunos representantes de bibliotecas y centros de documentación que cumplen justamente la función de difundir textos literarios a través de sus plataformas. Así pues, tuvimos invitados, por ejemplo, del IMALE o del Archivo Mariátegui, y justamente hoy, hace nada más un par de horas, fuimos a un representante de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todos ellos tienen como punto en común justamente la difusión de textos literarios. Hoy, sin embargo, hemos querido difundir un poco más el marco temático y en ese sentido hemos invitado a el representante de la Biblioteca Bicentenario, Jaime Vargas Luna. Con él vamos a aprender un poco acerca de esta plataforma que más allá de la literatura se propone explorar otro tipo de contenido, por ejemplo, desde la historia y otros enfoques desde las humanidades. Voy a presentar a Jaime. Él nos acompaña el día de hoy, es editor, investigador sobre literatura, lectura e industria editorial y además docente universitario. Ha sido editor de la Casa de la Literatura Peruana, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio, y actualmente es responsable de la Biblioteca Bicentenario del Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por último, ejerce también la docencia en la carrera de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los próximos minutos, él será el encargado de explorar la plataforma Biblioteca Bicentenario. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Bienvenido. Gracias. En primer lugar a ti y a través tuyo a Casa de la Literatura y a la Biblioteca Mario Vargas Llosa de Casa de la Literatura por la invitación. Este evento estaba programado para la semana pasada, pero estuve mal con fiebre, así que les agradezco que además lo hayan reprogramado. Y felicito, digamos, la iniciativa, ¿no? De poner, de acercar, de presentarle a los usuarios, a los lectores, todos estos espacios virtuales que son importantes y que, digamos, no solamente es importante que existan, sino que es importante que estén cerca, que la gente efectivamente los use, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es contarles un poquito lo que es la Biblioteca Bicentenario del proyecto especial Bicentenario, ¿no? En primer lugar, bueno, voy a compartir la pantalla para ir contándoles mientras van viendo la, la pantalla. Ya no sé si ya la pueden ver. Me parece que está cargando la opción. Okay. Ahora esperemos un segundo. Sí. Mientras esperamos, bueno, el proyecto especial Bicentenario se crea desde la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia para hacer básicamente dos cosas, ¿no? Para conmemorar la independencia y, por lo tanto, recuperar, visibilizar, reflexionar acerca de lo que ese momento histórico específico significó y significa para el país, pero también para hacer un balance de la República, ¿no? Porque en estos 200 años han pasado, obviamente, muchísimas cosas desde lo social, desde lo político, desde lo histórico, desde lo educativo, desde muchísimos aspectos. Y entonces el proyecto especial Bicentenario busca, a partir de allí, a partir de esta conmemoración sobre la independencia y a partir del balance sobre los 200 años de vida republicana, pensar en el futuro, ¿no? De alguna manera se busca que esta reflexión se convierta en retos, se convierta en propuestas, se convierta en un pacto para construir, ¿no? el Perú del tercer siglo, digamos, republicano, ¿no? Entonces, dentro de toda esta... Aquí creo que ahora sí ya se... Sí, se puede compartir la pantalla. Entonces, los usuarios en general, lo primero que pueden hacer es ir a la página web del Bicentenario, ¿no? bicentenariodelperú.pe, y allí van a encontrar una serie de actividades. Por supuesto, el proyecto comenzó antes de 2020 y muchas de las actividades que se hacían
eran presenciales, ¿no? Y se pensó así, digamos, los cabildos, que son momentos de reunión fundamentalmente con universitarios, concursos de distintos tipos, giras, en fin, una serie de eventos. 2020 transformó, por supuesto, todo y nos obligó a potenciar lo digital, a potenciar los espacios de la web, ¿no? Entonces, en primer lugar está el Bicentenario del Perú como proyecto y está esta web donde ustedes pueden encontrar una serie de información de interés, una serie de propuestas, concursos, como decía. Y dentro de todo esto existe la Biblioteca Bicentenario, ¿no? Que fue pensado, y que bueno, voy a poner aquí, es el /bicentenariodelperú.pe/biblioteca. Y en la Biblioteca Bicentenario, lo que se busca, digamos, es integrar una serie de contenidos diferentes para pensarnos desde el presente, ¿no? Entonces, aquí hay una colección de libros, de publicaciones que estamos publicando nosotros y que ahorita vamos a ver también con un poco más de detalle. Digamos, quizá lo primero que hay que decir es que esto es una biblioteca en proceso, es decir, se está construyendo y lo que vamos a poder ver ahora mismo es parte de lo que estará en 3 meses, en 6, en 9 y en 12, ¿no? Pero la biblioteca, como dice ahí, propone libros, documentos, audiovisuales y más, básicamente porque, como digo, busca recuperar eh, tanto a través de libros y documentos lo que pasa alrededor de la independencia, como plantear una reflexión republicana no solo desde la historia, aunque el punto de vista histórico es central, sino desde distintas miradas también. Entonces, lo que ya está en la biblioteca, lo que ya cualquiera puede ver, es parte de estos contenidos, ¿no? Tenemos libros, tenemos podcast, tenemos audiolibros infantiles y juveniles, y van a ir subiéndose los demás elementos, ¿no? Entonces, antes de entrar aquí a estos libros concretos, hay una colección que se llama la Colección Biblioteca Bicentenario y que esto tiene las publicaciones nuestras que se dividen en 4 series de libros y algunos libros especiales, digamos, ¿no? Fuera de serie. Estas colecciones tienen la primera, voy a abrirla aquí. La primera colección se llama Lecturas de la Independencia y aquí voy a mostrarles el primer libro de esa serie. Lecturas de la Independencia es una serie de 12 libros que reúne 3 tipos de publicación. Fuentes históricas sobre la independencia, selecciones, antologías, digamos, de textos que también son fuentes más o menos entre la segunda mitad del siglo XIX y mediados del siglo XX, de discusiones sobre la independencia y finalmente selecciones críticas de estudios, ¿no? Sobre el tema. Entonces, este conjunto, estos 12 libros, van a dar el panorama, digamos, una visión panorámica sobre cómo se ha ido pensando la independencia del Perú. Los primeros libros, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que es el primer libro que se publicó, es este libro en particular cuenta las peleas, ¿no? La batalla, las batallas entre el ejército español y los rebeldes del Río de la Plata, fundamentalmente, peleando en el Alto Perú, ¿no? Entonces, esta es una fuente de 1813 al 16, el texto está enmarcado en esa época, es decir, antes de la llegada del arribo de San Martín,
y nos muestra un par de cosas diferentes a las visiones tradicionales, ¿no? Una, no está en el Perú definido territorialmente hoy, ¿no? Digamos, uno podría decir lo que ocurre aquí, ocurre en Bolivia, fundamentalmente. Eh, pero está en el Perú de entonces, ¿no es cierto? En ese momento esto todavía era el virreinato del Perú y hay aquí, en este libro, peleas entre, digamos, quien dirige esto desde el lado español es Joaquín de la Pezuela, que como premio a su victoria, porque finalmente él va a ganar, digamos, los realistas van a ganar estas batallas, va a conseguir el virreinato del Perú, va a ser uno de los últimos virreyes del Perú. Pero también vemos aquí en el libro, por ejemplo, de una manera tangencial, la rebelión de los hermanos Angulo en el Cusco, ¿no? Y la participación de Mateo Pumacahua, etc. Entonces tenemos una primera fuente que ya nos da esta perspectiva diferente, que renueva, que siendo un libro de 1813 al 16, ¿no? Se escribe probablemente en 1816, ya nos da una mirada hoy diferente a la que teníamos, a la mirada tradicional sobre la independencia. Otro libro que tenemos aquí es Las memorias del general Miller al servicio de la República del Perú, que aquí se trata de las memorias de un inglés que participa, que llega en 1817 a Buenos Aires y que vive, digamos, y recorre entre lo que ahora es Argentina, Chile, Perú, Bolivia, ¿no? En ese momento en las Provincias Unidas de La Plata, la Capitanía de Chile y el Virreinato del Perú, y la República del Perú. Participa, digamos, él participa de las guerras de independencia del lado de los patriotas, con San Martín, con Bolívar, lidera o tiene un rol importante, tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho. Entonces, sus memorias, que son probablemente escritas por su hermano, pero a partir de organizar notas del propio general Miller, nos presentan una visión distante en el sentido de que tenemos un extranjero, un inglés, que además está escribiendo en inglés, ¿no? Porque si bien obviamente nosotros leemos la traducción de Torrijos al castellano, pero esto se escribe en inglés y por lo tanto no está buscando ningún rédito político, etc. Pero sí hay una... sí hay el testimonio, ¿no es cierto? Sí tenemos la visión de todo lo que está pasando, nos metemos además en unas memorias muy, muy entretenidas. Entonces, estos son los dos primeros libros, después vamos a publicar las siguientes tres fuentes, que son las memorias de Prubonena, ¿no? Quien fuera el primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero. Vamos a tener a... Vicuña Maquena, Pasoldán, son todas, los primeros libros son estas fuentes escritas por gente que participa del proceso de la independencia, de la fundación de la República, y que el lector del siglo XXI va a poder leer en estos libros esas gestas, ¿no? Y que además no solamente se pueden leer, sino que están diagramadas, digamos, están presentados en un estilo sencillo, acompañados de un prólogo que permite al lector ubicarse en el contexto del presente. Están pensados para un lector no especialista, ¿no? Si bien cualquier historiador va a estar interesado seguramente en leer estos libros, desde la diagramación, desde el espaciado, desde la manera de pensar cada uno de estos textos, están pensados para un lector no especialista. Pero luego de estas fuentes históricas van a venir otros libros que más bien van a resumir los debates historiográficos, ¿no? Primero, Magdalena Chocano está preparando una selección de textos de la segunda mitad del siglo XIX, de artículos más o menos hasta el centenario. Alex Loaiza está preparando una selección más o menos desde el centenario hasta el sesquicentenario, de artículos que discuten, que evidencian también para el lector, historiador y no especialista, que evidencian
los debates, cómo se va pensando, digamos, quizá la frase o el debate más conocido es este de si la independencia fue conseguida, ¿no? Peleada, o si fue concedida, ¿no? Si nos la otorgaron. Y entonces estas distintas miradas y también otros debates que ocurren en la historiografía por estos 150 años, más o menos desde 1850 hasta el sesquicentenario, 120 años, aparecerán en estos libros. Y luego van a venir los siguientes volúmenes de la serie, son debates bastante más contemporáneos, ¿no? Debates que ocurren un poco a partir de la década del 70 y mucho más en adelante, donde se renueva un poco la discusión histórica, donde se renueva la discusión sobre la independencia, donde se empieza a problematizar no solamente, digamos, la independencia peruana en el contexto hispanoamericano y en contextos más globales, sino también esa mirada quizás centralista, ¿no? De pensar la proclamación de la independencia en Lima como la fecha central, dejando de lado quizá discusiones locales, ¿no? Desde Cela, en Tacna, como decían los hermanos Angulo, en Cusco, e incluso ya desde memorias más locales, toda la resistencia indígena, por ejemplo, el movimiento de la Gran Rebelión de Tupac Amaru, que a nivel de las historias locales se piensa en relación con la independencia, ¿no? Más allá de que haya una conexión directa o no con San Martín, etcétera, todas esas discusiones y por supuesto otras discusiones como el lugar de las mujeres, el lugar de los indígenas, de la población afroperuana, todos estos temas nuevos, digamos, o que se han ido debatiendo cada vez más en las últimas décadas, estarán en los últimos libros de la serie de lecturas sobre la independencia, ¿no? Lecturas eh, de la independencia, perdón. Y esta serie ya están, estos dos libros que les acabo de decir y los que se van a ir sumando, están disponibles para su descarga, ¿no? Es decir, ustedes pueden, y hemos intentado y seguiremos intentando, que las descargas sean lo menos pesadas posibles, lo más ligeras posibles, para que el lector pueda precisamente, sin que eso destruya sus datos, digamos. Por un lado, hemos buscado que esta plataforma funcione no solamente en pantallas de computador, sino también en teléfonos, en smartphones, ¿no es cierto?, en tablets, etcétera, pero además que puedan ser descargables y entonces uno tenga un panorama más amplio. Pero luego tenemos otras series que van a ir apareciendo. Una segunda serie que se llama Nudos de la República y que va a tener 16 libros que están en este momento en preparación. Pronto van a ver en una siguiente actualización las tapas y las reseñas, la sinopsis de estos libros y van a ir enriqueciéndose, digamos, la información sobre ellos. Pero son 16 libros que van a ver, como el nombre de la serie dice, Nudos de la República, desde distintas perspectivas, problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, cómo se construyeron las fronteras del país, qué significa eso en nuestra relación con los demás países, qué significa eso, por supuesto, hacia el interior del Perú también, discriminación de distinto tipo, discriminación de género, cómo va ocurriendo eso históricamente, se va a ver la alimentación, la gastronomía en esa tensión, en fin, una serie de temas sumamente interesantes. Pero también están aquí ya un libro, que este es de una de las series especiales, que se llama 200 años después, los escolares preguntan, los historiadores responden. Este libro, que además se puede descargar no solo en el PDF, sino también en EPUB o EPUB y Mobi, ¿no? De manera que es un libro interactivo y se pueden hacer distintas cosas. Este libro es súper interesante y ha generado, digamos, y es un libro que es muy pertinente además para la escuela, porque lo que se hizo aquí, se trabajó con muchos colegios, con 90 colegios de todas las regiones del país, para que los escolares generen preguntas sobre la independencia y esas preguntas se les trasladaron después a 37 especialistas, a 37
historiadores especializados en distintos puntos sobre la independencia para que las respondan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver alguna de las primeras. Y bueno, y luego se pidió a una ilustradora, Fátima Ordinola, que haga las ilustraciones del libro, entonces también es un libro muy, muy colorido y muy interesante gráficamente también. Pero, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante saber sobre la independencia del Perú? Y el historiador Gustavo Montoya le responde en una página, en un lenguaje sencillo, ¿no? Cada página del libro es así. Hay una pregunta y hay una respuesta de una página muy sencilla. Y las preguntas son sumamente interesantes, tocan un montón de temas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Nos independizaron o nos independizamos? El modo en que nuestro país se independizó ha influido en nuestra sociedad actual, etcétera. Una serie de, si ya somos libres, ¿por qué no podemos ser aún independientes? Es súper interesante ver las preguntas y quién las hace y desde qué ciudad o desde qué región las hace, pero también es muy interesante ver, obviamente, las respuestas, porque los historiadores han resumido, digamos, mucho del trabajo que ya han hecho y que está en volúmenes académicos a una página para dar respuestas muy sugerentes y que en algunos casos no cierran completamente, no resuelven completamente la pregunta, sino que dan más bien pautas de investigación, ¿no? Este tipo de libro, o este libro, ha generado mucho interés y entonces es posible, estamos preparando ya, pensando en siguientes libros de este tipo. Y tenemos otras dos series más que también van a ver. Una de narrativa gráfica, que van a ver 8 libros de narrativa gráfica. Esa serie se llama Maneras Peruanas y van a empezar a estar los libros en circulación a inicios del próximo año. Y son 8 vidas, 8 biografías contadas como crónica gráfica, digamos, ¿no? Entre el cómic y la crónica gráfica. Y va a ser yo creo que va a ser una de las cosas más lindas de la biblioteca. Hay también ya 2 libros especiales que se hicieron a partir de la pandemia, que son ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario. Y aquí son 2 volúmenes. Uno tiene 25 ensayos, el otro 31. También son ensayos breves, son ensayos que nos hacen mirar y reflexionar desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Porque tenemos autores que van a hablar primero, autores de distintos lugares del país, autores que son activistas, que son profesores universitarios, que pertenecen a comunidades indígenas y que van a hablar desde su perspectiva sobre qué significa el Perú bicentenario desde la pandemia, ¿no? Pero además, decía, esta otra serie de maneras y finalmente está la serie Relecturas, que va a tener textos sobre clásicos publicados en los últimos 200 años, ¿no? Digamos, lecturas contemporáneas sobre libros clásicos. Y el otro, digamos, el segundo de 3 grandes elementos que tiene la biblioteca, ¿no? El primero son estas publicaciones, de 4, perdón, grandes elementos. El primer elemento son los libros que estamos publicando, que se llama la colección Biblioteca Bicentenario. El segundo elemento son los archivos de audio, ¿no? Lo que llamamos aquí la colección multimedia. Ya tenemos disponibles estas 3 publicaciones, ¿no? La primera se llama Archivo Emergente, es un podcast ya hay 2 episodios del podcast que están disponibles, ¿no? El primero se llama La pandemia y la historia de la salud en el Perú. El segundo se llama Quédate en casa, una historia de la violencia en el hogar. Y están disponibles tanto en la web, los pueden escuchar ahí directamente, o los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en iVoox, lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Y este Archivo Emergente es un podcast que, digamos, hacemos investigación
Y sobre esta investigación y sobre una columna vertebral que es algún académico, algún investigador o un grupo de investigadores que ha trabajado muy seriamente un tema, en el caso de la historia de la salud, Marcos Cueto, en el caso de el encierro, una historia de la violencia en el hogar, María Emma Manarelli y Jenny Dador. A través de conversaciones con ellos, a través de la investigación, se construye una narrativa, una narración, ¿no? Que es lo que va a escuchar el oyente de más o menos media hora, ¿no? Un episodio dura 27 minutos, el otro 34, los siguientes durarán 28, 30 minutos, ese es más o menos el aproximado, y que genera, como el título del podcast dice, es un archivo que emerge, es el archivo del presente que nos hace mirar los 200 años de historia, ¿no? Porque a partir de la pandemia y a partir de lo que está pasando ahora, lo que ocurre en este podcast es que miramos hacia atrás y buscamos un poco las causas estructurales, el camino de cómo hemos llegado a donde estamos en esta serie de problemas estructurales que tenemos y, por supuesto, cómo miramos hacia el futuro, ¿no? Pensando en los retos. Entonces, otra vez, son 12 episodios, ya hay 2 episodios en, en el aire, por decirlo de alguna manera, y van a actualizarse. El tercero está por salir en unos días y van a estar disponibles siempre, ¿no? Si ustedes se suscriben a cualquier plataforma de podcast o en el Spotify, pues les va a llegar a su bandeja. Otro podcast, y por supuesto todo lo que tenemos está a disposición de cualquier usuario. Por lo tanto, por ejemplo, cualquier emisora de radio local de cualquier lugar del país tiene la licencia, tiene el permiso, puede programar el archivo emergente en su programación. De alguna manera eso queremos, ¿no? También está el podcast de la Biblioteca Bicentenario, que este podcast, aquí hemos subido recién el primer episodio, estamos también ya por subir el segundo episodio. Se trata de un podcast mucho más breve, de aproximadamente 13 minutos, 12, 14 minutos, donde cada episodio se va a dedicar a contar alguno de los libros que estamos publicando, ¿no? Alguna de las cosas que estamos haciendo, alguno de las colecciones documentales que vamos a ir subiendo, ¿no? Aquí entrevistamos a 1 o 2 personas y esto es un podcast conversacional mucho más sencillo, donde básicamente se le cuenta al oyente de qué trata el libro, qué cosas hay interesantes en ese libro, ¿no? Por qué, digamos, es importante su publicación o mirarlo, ¿no? Y está pensado fundamentalmente para los docentes, pero no exclusivamente. Y el tercer contenido que tenemos se llama Abre Orejas, ¿no? Audiolibros infantiles y juveniles peruanos. Y lo hemos preparado, por lo menos esta primera serie de 20, con Casa de la Literatura, con el programa de Abuelas y Cuentacuentos, ¿no? Que felizmente son maravillosos, no hay mucho que decir sobre ellos, y que se sumaron a este proyecto. Aquí de lo que se trata, digamos, aspiramos a llegar a 100 audiolibros, ya hemos grabado 20, y son 100 audiolibros infantiles y juveniles sacados de la literatura peruana escrita y de la tradición oral peruana, ¿no? Y tanto hay textos o hay audios más bien que están de clásicos, ¿no? Por ejemplo, Paco Yunque, El Lagarto, recopilado por José María Arguedas, Juan y el Oso, recopilado por Arguedas y por Francisco Izquierdo Ríos, 2, Evaristo el Sauce, que murió de amor, de Abraham Valdelomar, y El vuelo de los cóndores, también de Abraham Valdelomar, María Marimacha, que además ahora quizá para Halloween pueda ser un relato interesante de escuchar, ¿no? Un relato oral urbano de terror. Y estos que están aquí, ya disponibles, son los 6 primeros audiolibros. Como dije, hay 14 audiolibros más que ya se han grabado y que ahora mismo, digamos, en las próximas semanas se van a subir, así que en unos días más van a haber 20 audiolibros disponibles para distintas edades y aspiramos, como digo, a llegar a 100, ¿no? Estamos trabajando para también incorporar en una siguiente serie
audiolibros en lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Y entonces este es el segundo gran elemento, ¿no? Primero son los libros que estamos publicando, el segundo es la colección multimedia que estamos publicando también. El tercer elemento, y que todavía no está disponible, pero que va a estar en semanas, es la colección documental, ¿no? Para esta colección documental, nosotros estamos junto con Biblioteca Nacional del Perú, junto con el Archivo General de la Nación, con el Archivo del Poder Judicial, un archivo de Sevilla y estamos involucrando, buscando a otros archivos distintos, medianos, pequeños, locales, nacionales e internacionales, para digitalizar documentos tanto sobre la independencia como sobre inicios de la República y algunos hitos republicanos, digitalizar estos documentos y ponerlos a disposición del público. Ya hemos digitalizado bastantes, en el proceso en el que estamos en este momento, que estamos cerrando, bueno, estamos avanzando bastante, es en el uso del DSpace, ¿no? Que es un programa que seguramente muchos usuarios de biblioteca conocen muy bien, para poder hacer un sistema de búsquedas que le permita al usuario que no conoce demasiado, digamos, tenemos aquí documentos que a veces el que no conoce el archivo, ¿no es cierto?, el que no es un historiador, el que no tiene ese tipo de acercamiento, pues no sabe muy bien cómo manejarlos, o el docente mismo. Entonces, lo que estamos generando es un sistema de etiquetado tal que permita a un usuario sencillo decir, bueno, ¿qué hay sobre Huancayo? ¿Qué hay sobre Trujillo? ¿Qué hay sobre 1825? Y que eso le permita entrar a una serie de documentos, que le permita encontrar cosas interesantes. Esa colección documental también, como todo lo demás de la Biblioteca Bicentenario, va a lanzarse con una primera tanda de documentos, una primera serie que ya está digitalizada, que ya está organizada, pero se va a ir enriqueciendo, ¿no? Se va a ir enriqueciendo y hasta, bueno, todo el tiempo de duración del proyecto Bicentenario. Y, como digo, se centra, o el corpus más grande tiene que ver con la independencia, pero también hay documentos sobre la fundación de la República y hay documentos sobre distintos hitos republicanos. Y finalmente, el cuarto ítem, digamos, el cuarto tipo de contenido que el usuario puede encontrar en la Biblioteca Bicentenario, es un fondo bibliográfico, ¿no? Que va a estar dividido en Independencia y República, pero que fundamentalmente es un fondo bibliográfico. ¿Y qué cosa va a haber en este fondo bibliográfico que se está organizando en este momento y que también va a estar disponible en algunas semanas? Básicamente estamos centralizando repositorios, ¿no? Estamos haciendo una curaduría porque seguramente muchos saben, en distintas bibliotecas, por ejemplo, las universidades, ¿no? San Marcos, Católica, centros de investigación como el IEP, etcétera, aquí y en todas partes del mundo, van poniendo a disposición en sus repositorios una serie de libros y documentos muy interesantes, ¿no? Muy útiles para pensar, desde nuestra perspectiva que vemos el Bicentenario, para pensar el Bicentenario, ¿no? Tanto para pensar la independencia como para pensar grandes hitos republicanos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscar cuál es un universo. Estamos buscando, tratando de juntar 500 recursos para este fondo bibliográfico y construirle a cada uno de estos 500 recursos, digamos, generar esta curaduría de 500 documentos, 500 libros que están a disposición ya digitalmente en algún lugar de la web, ¿no? En algún repositorio digital, y organizarlos temáticamente, organizarlos a partir de, cronológicamente y temáticamente, para ponerlos en este fondo bibliográfico con un pequeño texto curatorial, digamos, ¿no? Es decir, con una pequeña reseña que cuente un poco su valor, etcétera. Vamos a vincular esto con la serie Relecturas también,
para que los ensayos de relecturas también aparezcan en este fondo bibliográfico acompañando a los libros que correspondan. Y esto nos va a permitir visibilizar algunos libros importantísimos que por su temática, por su lugar de publicación, etcétera, no tienen para el lector común un lugar central, ¿no? Entonces, este fondo también está en construcción, por supuesto, para el usuario en el momento de entrar al fondo bibliográfico, lo que van a encontrar es esta pequeña reseña o texto curatorial y el link que los va a devolver al repositorio original, ¿no? Los va a llevar, si esto está originalmente en San Marcos o en alguna universidad de cualquier otro lugar del mundo, etcétera, pues los va a llevar a ese sitio original, pero va a haber como herramienta que centralice este fondo bibliográfico que creemos le va a ser útil tanto a los docentes como al usuario en general, ¿no? A la gente que le importe pensar en los hitos de la República. Y, por ejemplo, dentro de los hitos está, por supuesto, la Fundación de la República, ¿no? La independencia de la Fundación de la República, pero también está la abolición de la esclavitud, está la guerra con Chile, está el centenario, está la reforma agraria, está el conflicto armado interno, ¿no es cierto? Todos estos son hitos y hay algunos otros hitos quizá menos visibles a nivel nacional, pero que son también importantes. Por ejemplo, la época de los caucheros, ¿no es cierto?, en la Amazonía, ciertas victorias sociales, ¿no? Por ejemplo, el voto universal, etc. Entonces, esta curaduría va a organizar este fondo en función a eso para ponerlo a disposición de la gente. Finalmente, digamos, ya para ir cerrando, ¿no? Como digo, hay estos 4 tipos de documentos que la gente va a poder ver, ¿no? Y que nosotros consideramos que la Biblioteca Bicentenario es un archivo del presente, ¿no? Para nosotros su relevancia, y por eso, digamos, es algo en construcción y es algo que está mirando a muchas otras, intentando vincularnos y vincularse con otras instituciones del Estado, con otras propuestas, porque lo que queremos es generar este archivo del presente, ¿no? Es cómo se ve el Perú desde el Estado, además, en su bicentenario, ¿no? Cuáles son los temas importantes y no solamente generar eso como documento, que ya en sí es valioso, y uno puede pensar, por ejemplo, en la colección del Sesqui Centenario, amplísima, valiosísima, pero que probablemente cualquier peruano que no es historiador ni siquiera sabe qué cosa es, ¿no? Porque con todo lo monumental que fue esa investigación y esa propuesta, generó documentos importantes que fueron usados y que fueron pensados para ser usados por una élite intelectual, ¿no? Por un grupo de gente que pudiera, a través de eso, replicar el discurso de la historia, etcétera, pero desde esa visión todavía vertical que se tenía en la década del 70 de cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionaba el conocimiento. Hoy vivimos una época mucho más horizontal, ¿no? Y vivimos una época de lo digital, vivimos una época donde el audio, otra vez, digamos, hay una vuelta a la radio, ¿no? El audio está cobrando un valor que yo creo que, por ejemplo, todavía le asignamos un valor al video que yo creo que va a ir perdiendo por la velocidad en la que nos movemos, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ver algo, pues tiene que verlo. Cuando uno lo quiere escuchar, pues pone los audífonos y camina con su aparato, ¿no? Y eso, si bien ahora por meses hemos estado encerrados, ese fenómeno va a seguir acelerándose, ¿no? Y entonces el documento de audio recupera un valor que es importante y por eso para nosotros son importantes los podcasts y los audiolibros. Y nos importa no solamente generar estos documentos de reflexión, de poner documentos como la colección documental
digitalizarlos y volver a tenerlos ahí, sino además de construir una mediación, ¿no? De construir este puente que nos acerque al usuario, al lector común, ¿no? Que nos acerque al no especialista, tanto al amo de casa, a la ama de casa, al jardinero, al paseante, al trabajador, al obrero, que quiere leer y que que tiene poco tiempo, que tiene eh, poco conocimiento especializado, pero dice, vamos a ver qué habrá en la biblioteca Bicentenario, y entonces efectivamente lo que debería encontrar es un abanico, ¿no? Tanto en medios, ¿no? Archivos de audio, archivos, documentos, libros, para distintos públicos, pero también con estos pequeños puentes, con estas reseñas, ¿no? Como han visto, cada, cada texto, cada libro, cada parte tiene una pequeña explicación, que siempre buscamos que sea sencilla, que siempre buscamos que sea, eh, digamos, no hay nuestro punto de partida es que no hay que complicarle la vida a nadie, ¿no es cierto? Ya los documentos en sí mismos son rigurosos, ya los documentos en sí mismos nos deben hacer reflexionar, no tenemos por qué generar más complejidades desde la búsqueda, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hay en Biblioteca Bicentenario. Voy a dejar de compartir y ya, creo que ya dejé de compartir. Así que sí, sería básicamente eso. Jaime, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Creo que ya todos los usuarios conocemos un poco más acerca del proyecto Bicentenario y la biblioteca que está al alcance de todos y todas. Para todas las personas que se han conectado recién en en los últimos minutos o quienes recién se conectan a la transmisión, brevemente les comento un poco acerca de lo ya expuesto en estos casi 40 minutos. Jaime nos ha comentado la importancia de este proyecto y de la biblioteca Bicentenario, pues se pone a disposición gratuita de los usuarios 4 tipos de contenidos, ¿no? En principio, una colección de libros publicados, casi todos ellos vistos desde un enfoque histórico, pero también actual, ¿no? Creo que ahí la publicación más vistosa, para una de las más interesantes, al menos de mi punto de vista, es Ensayos desde la pandemia, para imaginar el bicentenario. Les conmino que puedan echar un vistazo a estos ensayos, que son breves, por cierto, pero no por ello menos rigurosos. Hay profesores de universidades, hay académicos reconocidos y otras distintas personalidades. Y yo creo que muchos de estos tienen un pensamiento actual y que seguramente van a trascender o hacer eco en los próximos años también. La segunda línea de acción de la Biblioteca Bicentenario, y creo que es también otra de las fuerzas más importantes de esta biblioteca, son los archivos de audio, nuestra colección multimedia. Creo que nosotros desde hace ya algunos años y creo que en los últimos meses con más fuerza hemos visto que los podcasts se han posicionado como un elemento imprescindible casi para el entretenimiento y también para la información. Entonces, tratar de apropiarse de estos nuevos medios para poder seguir difundiendo y haciendo circular conocimiento, creo que es una apuesta bastante fascinante. De igual manera, los audiolibros, ¿no? Que creo que es una práctica que se tiene que hacer todavía con más fuerza en los círculos culturales. Creo que los podcasts, ya hay varios proyectos, pero audiolibros que todavía falta, me parece, y más aún en la literatura peruana. Recomiendo uno sobre Arguedas que justo estaba viendo, o estaba escuchando, mejor dicho, y ahí pueden revisar cuáles son los demás. Una tercera vía tendría que ver con la colección documental, ¿no? Con este tipo de archivos digitalizados que pronto va a estar disponible y que justamente reúne todos aquellos estudios, todos aquellos textos de importancia para conocer más a fondo sobre la independencia, sobre los inicios de la República en el Perú. Un último punto a destacar es pues el fondo bibliográfico, que también dentro de algunas semanas ya estará, nos comenta Jaime, que es un trabajo de curaduría para reunir repositorios cuyo contenido se relacione también con los temas de independencia y de república. En suma, estamos ante un proyecto desde distintas líneas de acción y que en conjunto nos ofrece a cada uno de nosotros información valiosa para conocer más de cerca todos estos procesos históricos que marcan hoy por hoy nuestra identidad como peruanos y como peruanas.
Muy bien, después de este breve resumen para todas las personas que se han conectado a la transmisión, bueno, vamos a hacer un breve diálogo, una breve una sucesión de preguntas y de respuestas. Lo primero que yo quería comentarte, Jaime, la verdad me ha fascinado esto de 200 años después. Los escolares preguntan, los historiadores responden. Y es justamente uno de los comentarios en los que más has puesto el acento y es la idea de unir la comunidad académica con la escuela o con la comunidad civil en realidad, ¿no? Creo que mucho se ha dicho acerca de estos tipos de círculos cerrados que justamente privatizan el conocimiento o a través de un lenguaje muchas veces críptico, dificulta la comunicación entre universidad, entre esos lugares de producción de conocimiento y la comunidad. Entonces, coméntame, ¿cómo ha sido este proceso de adaptar todos estos saberes y poder trasladarlos a un lenguaje sencillo, pero sin perder esta reflexión crítica? Asimismo, quería preguntarte cuáles son los proyectos que se vienen en esa misma dirección de los escolares preguntan y los historiadores responden. Sí, bueno, de acuerdo. Yo creo que bueno, no sé, el proyecto, digamos, tiene claro que hay que tender puentes, ¿no? Hay un divorcio, efectivamente, que además no solo en el Perú, en el mundo, cada vez más grande entre el conocimiento, ¿no? Pareciera que la academia se va haciendo cada vez más oscura y se va separando cada vez más de la gente, y eso permite la creación de estos mitos, de esto que ahora se llama fake news, ¿no es cierto? Y claro, uno al alejarse del proceso de conocimiento, de acceder al conocimiento, de que cada ciudadano, como decía Kant, ¿no? El sapere aude, atrévete a saber, ¿no? Que uno mismo encuentra el conocimiento de una manera relativamente sencilla, al no poder replicar el proceso, todo se vuelve medio mágico, ¿no? Mítico, y entonces uno puede entender y creer más o menos cualquier cosa, ¿no? Volvemos a una especie de oscurantismo. Entonces, nos parecía importantísimo aterrizar eso, ¿no? Cortarlo, tender puentes, y el trabajo, la verdad es que fue bien interesante, porque, como digo, todo partió de un taller. Ahí hay que agradecerle a una historiadora que ya no está en el proyecto, que se llama Sara Mateos, pero que estuvo al inicio y que condujo un poco esa parte. Con los COAR, que colaboraron muchísimo, y con los colegios de Enseña Perú, se planteó un taller, una especie de metodología sencilla para elaborar preguntas inteligentes, digamos, desde los salones de clase en las clases de historia. Y a partir de ahí, en el fondo, es también comenzar a respetar al escolar, comenzar a respetar al adolescente y al niño, ¿no? Porque yo creo, digamos, en el Perú se habla muy mal de la educación pública, se habla muy mal de los docentes, se habla muy mal de los alumnos, se cree que son agentes pasivos y brutos y, en fin, un montón de cosas bastante terribles. Y un libro como este demuestra que no, que en absoluto, ¿no? Nosotros recibimos, digamos, a partir de este taller se planteó en colegios, como digo, 90 colegios en todas las regiones del país, en los 24 departamentos más Lima, Callao, Lima regiones, o sea, 25 regiones en total, y recibimos cerca de 500 preguntas. Y de esas 500, probablemente 300 podrían haber estado en el libro, eran bastante buenas. Y hubo que hacer una selección para tener cierta diversidad en las preguntas, temáticas, digamos, para poder cubrir un espectro amplio y también para que cada región esté representada por lo menos con una o dos preguntas. Y eso se trasladó a los historiadores. Y ahí efectivamente un ejercicio interesante, porque hubo que explicarles mucho a los historiadores, no a todos, por supuesto, algunos historiadores lo entendieron todo muy bien, pero a algunos otros hubo que explicarles que tenían que simplificar su lenguaje, que tenían una cantidad de palabras para responder, porque en algunos casos nos cuesta, lo digo también como académico un poquito, escribir en fácil, escribir en corto, ¿no? Y uno se lanza con cosas demasiado complejas, y entonces había que hacer edición, había que pedirles a los autores que recorten. Otros, como digo,
lo entendieron todo muy fácil y más bien sentaron la línea. De hecho, el modelo que se sigue al final en el libro es un modelo planteado por uno de los autores, ¿no? Que mandó su texto rápido y era un texto muy bonito donde le respondía directamente al escolar, ¿no? Diciéndole, querido, ta, ta, ta. Y ese modelo era tan bonito y la respuesta era tan sencilla que le mandamos esa respuesta a otros historiadores diciéndoles, por favor, sigue este modelo, ¿no? Eh, y entonces quedó muy bien y a los docentes a los que ya con los que hemos trabajado, a quienes les hemos entregado el libro, eh, tanto universitarios además, porque no solamente en la escuela, que era donde nosotros pensábamos, sino docentes universitarios han visto esto y han dicho queremos trabajar, queremos que los alumnos lean esto en clase, esto sirve, y también otros nos dijeron, bueno, ¿y cuándo sale el de la guerra con Chile? ¿No? Fue el primero, el primer siguiente libro, por decirlo, ¿no? Porque tú preguntabas cuáles se vienen. Es interesante que en la memoria del peruano, y eso lo hemos visto de distintas maneras en el proyecto Bicentenario, eh, muchas veces cuando preguntábamos o cuando hemos pensado en la independencia, la gente no piensa tanto en San Martín o en Bolívar, sino que piensa en Grau, ¿no? Y no porque haya, creo yo, no por ignorancia, sino porque en la historia del país, probablemente el trauma fundacional del Perú y del peruano contemporáneo es la guerra con Chile, ¿no es cierto? Está mucho más cercano en el imaginario de la gente que la propia independencia, ¿no? Que es probablemente visto por muchos como un proceso más institucional, ¿no? Por supuesto, transformó el país, pero no está tan metido en el imaginario de la gente. Y como la guerra con Chile. Y entonces sobre la guerra con Chile hay muchas preguntas, ¿no? Pero también, por supuesto, las hay, un tema que se ha ido haciendo cada vez más importante en los últimos años, o dos temas, ¿no? Que son el Sendero Luminoso y el terrorismo, y la época del terrorismo y el conflicto armado interno, y también la reforma agraria, ¿no? Como grandes hitos. Así que ahora mismo estamos como en proceso de exploración, porque esto nació, en realidad este libro iba a ser un libro único, un libro especial, asociado, digamos, como una especie de epígono o una colita de la serie de lecturas de la independencia. Pero el tipo de recepción que ha tenido nos ha hecho pensar que es una serie en sí misma, ¿no? Y que hay que seguir buscando en esa dirección. Sí. No, sumamente interesante, la verdad, y me quedo con una de las reflexiones que comentaste sobre la importancia de hacer preguntas, ¿no? O sea, más allá de que se le responda al estudiante sobre determinada cuestión, es también incentivar su curiosidad, ¿no? No proporcionar un saber ya establecido, sino que eso dé pie a que también pueda apropiarse de nuevos saberes, a que pueda también producir nuevos pensamientos y tratar de esa manera de llevarlo más allá de las fuentes mismas, ¿no? Así que me parece muy interesante tratar de explotar ese lado tan creativo que tienen las preguntas. Y respecto al tema de aterrizar, digamos, el pensamiento crítico a un lenguaje sencillo y llano, creo que es un desafío que están viviendo las humanidades, sobre todo, también las ciencias exactas, imagino, pero en todo caso, desde nuestros circuitos vemos que es ya una necesidad, ¿no? Para no hacer brechas. En ese sentido, yo creo que ahí una de las palabras claves que podrían entrar es la democratización, ¿no? La democratización de la información, de la lectura y de la circulación del saber. Creo que eso es muy importante de tener en cuenta y creo que la Biblioteca Bicentenario lo está llevando a cabo de manera eficiente. Te comento, Jaime, que aquí nos han escrito del invierno Boa Guevara, de un usuario de la biblioteca, nos dice felicitaciones por el gran trabajo. Y quería preguntarte también, me escriben al interno, si es que hay algún tipo de material que se va a preparar sobre literatura específicamente. Veo ahí en la colección multimedia, en la sección audiolibros, por ejemplo, que hay textos dialogados, conversados, emitidos desde audio de Abraham Valdelomar, hay Paco Yunque, que es César Vallejo, que también es un Sí. clásico, hay también un cuento recopilado por José María Arguedas, pero ¿qué más se viene Sí. en cuanto al material propiamente Sí. literario? Sí, bueno, en audiolibros, digamos, hemos pensado la literatura en dos lugares específicos, ¿no? Va a estar en tres.
En los audiolibros, efectivamente, hay ya, entre los que ya hemos grabado, está Watanabe, ¿no? Hay cosas de Watanabe, de Carlota Carballo, en fin, de una serie de autores interesantes, Roger Rumbril. Y en la serie de relecturas, van a haber ensayos sobre digamos, va a haber al menos un volumen dedicado específicamente a clásicos literarios, ¿no? Con lecturas contemporáneas, digamos, esto es ensayo sobre literatura, ¿no? Pero es ensayo sobre Arguedas, sobre Vallejo, es volver a pensar en Blanca Varela, en fin, en una serie de personalidades de ese tipo. Lo que ha habido desde Bicentenario, que está fuera en este momento de la biblioteca, aunque va a entrar, se va a hacer una publicación y va a entrar ahí, es que ha habido ya un concurso de cuentos, ¿no? Que organizó el proyecto Bicentenario, donde hubo 5 ganadores de 5 regiones distintas, cuentos sobre la pandemia, y se va a hacer, y la verdad es que los textos ganadores son bastante buenos, y esto también se espera convertir en una publicación, y digamos, aquí ya no es una reedición o una adaptación, sino que son textos directamente nuevos, ¿no es cierto? Y también se hizo, eso también es literario, un taller en la Feria del Libro de Lima, eh, un taller de escritura creativa que condujo Katia Dawi y que tuvo a 20 personas, 20 participantes en 3 sesiones que venían de 10 regiones distintas del país y que produjeron una serie de textos muy veloces, como un texto de taller, ¿no es cierto? Pero que tenían que ver también con una escritura de sí mismo y del país en este contexto, desde el presente, ¿no? Y una escritura, por supuesto, literaria, creativa. Y esa bitácora, además así, en esa textura un poco cruda de la bitácora misma del taller, está en proceso de edición ahora mismo y también la vamos a incluir en la biblioteca. Así que también estamos buscando poner a los clásicos, volver a situarlos, sobre todo desde el audio, para acercarlos a lectores y oyentes, jóvenes y niños, pero también poniendo voces nuevas, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Es que efectivamente creo que una de las disciplinas, digamos, que ayuda a construir estos imaginarios de la nación es la literatura, ¿no? De hecho, lo que hace Bicentenario con las fuentes historiográficas es sumamente importante, pero creo que también darle visibilidad a estas manifestaciones de la cultura, como es la práctica literaria, contribuye aún más, ¿no? Y qué bueno que puedan incentivar al hecho de la creación literaria porque también coloca al ciudadano en la función de poder ejercer una imaginación sobre su presente y sobre su pasado, ¿no? Y que esto también repercuta en las sociedades futuras que de hecho van a tener seguramente este material a la mano. Entonces, igual a quienes ajá, ahora pueden ingresar por ahora el material literario, son los audiolibros, justamente Sí. me ha llamado la atención el nombre Abre Orejas, que es el nombre excelente, así que pueden ahí revisar. Les recomiendo, estaba escuchando el de Arguedas, este cuento que recopila originalmente en quechua, así que Sí, voy a seguir con el de Paco Yunque a ver qué tal está. Y de todas maneras perfecto. animamos a otras plataformas, otras propuestas, a otros proyectos institucionales que se sumen a este trabajo, a este quehacer de poder plasmar en audio lo que ya se tiene en textos escritos. Creo que es uno de los retos que tenemos actualmente con las nuevas tecnologías. Bien, Jaime, ya a punto de llegar a la hora, quería en principio agradecerte por la oportunidad de cedernos este espacio dentro de la agenda y que puedas comentar a los usuarios cuáles son los contenidos que ofrece la Biblioteca Bicentenario. Y para finalizar, quería preguntarte si tienes algún comentario último que quisieras hacer, de repente algún llamado a nuestros Sí. usuarios, a la comunidad lectora. Sí, bueno, en principio otra vez agradecerte a ti, Jean Paul, a Liliana Polo, a la Casa de la Literatura Peruana por invitarme a este evento, por invitar a la Biblioteca Bicentenario, pero también por organizar esto y por mantener activa, digamos, es una de las instituciones culturales más importantes, sin ninguna duda, del país y creo que esta pandemia y esta virtualización, digamos, de muchísimas actividades ha permitido acercar a muchas instituciones culturales con la comunidad
y a Casa de la Literatura en particular, y espero que eso lo sigan haciendo, y a los usuarios en general, a los lectores, a quienes estén interesados, los invito a entrar a la página web, como digo, es bicentenariodelperú.pe. En general esa es la web del proyecto, ahí pueden encontrar muchas cosas más allá de los libros, pero además en esa página, bicentenariodelperú.pe/biblioteca, van a encontrar ya algunos libros, ya los audiolibros, los podcasts, pero además, si siguen, si entran en la próxima semana y en 2 semanas y en un mes y así, van a encontrar cada vez más cosas, estén atentos a las novedades y cosas bien interesantes y cosas para repensarnos y además todo es descargable, todo es disponible para que lo usen, para que lo circulen, para que si alguien tiene una radio comunitaria, local, etcétera, pongan los archivos ahí. Todo está hecho para circular. Es del Estado, lo que quiere decir es de los ciudadanos, es de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Por último, menciono aquí a María Soledad Maravi Gutiérrez, que felicita justamente al proyecto. Y yo también me despido de ustedes, les agradezco mucho la atención brindada en esta hora y nada, les hago la invitación a que puedan visitar ese interesante proyecto. En la sección de comentarios pueden encontrar el enlace, como les ha reiterado Jaime, todos los materiales son de libre descarga, algunos están en PDF, otros aparte están en EPUB y de hecho creo que la invitación está hecha para que puedan hacer circular, para que puedan compartir cada uno de estos materiales de lectura, que solo así encuentra sentido todos estos esfuerzos culturales. Muchísimas gracias, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao.